Tengo el honor de estar en comunicación con uno de los máximos héroes ecuatorianos de la guerra del Cenepa, el general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Raúl Banderas. General, un honor poder comunicarme con usted. Muchas gracias, para mí también es un honor y gracias por la entrevista y por tener estos momentos como para conversar de un tema que realmente nos apasiona tanto a Ecuador como a Perú y que, como dijimos hace un momento, ventajosamente se firmó la paz. Así es. Quizás dentro del dolor que significa una guerra, con camaradas muertos, con el peligro de la vida de uno, lo mejor fue el acuerdo de paz, un acuerdo definitivo que cerró décadas, centurias y, por qué no, siglos de conflicto. En este caso, usted como militar, ¿qué siente de haber participado en la última guerra peruano-ecuatoriana, la última guerra del siglo aquí en nuestra región, que ojalá sea la última? Ojalá sea la última, como usted bien lo dice. Realmente para mí fue un honor el poder estar defendiendo mi patria, cumplir para lo que me había preparado durante muchos años. Yo participé también, no de una manera muy activa, en 1981 tuvimos el conflicto de Paquilla. Ya era subteniente, piloto de la Fuerza Aérea y volamos nuestros aviones, pero estuvimos en otro sector donde no nos empleamos, en el sector sur, por el lado de la provincia del Oro. El 95 yo tenía el grado de mayor y era el comandante del escuadrón 2112 con aviones interceptores Mirage F1, aviones franceses. Y claro, como comandante de escuadrón también cumplía las misiones igual que todos mis pilotos. Y eso fue algo que lo hicimos, una experiencia muy grande. Yo cumplí 4 misiones de interceptación de vuelo y en la última, que fue el 10 de febrero, fue donde se logró visualizarles, porque habíamos tenido varias misiones más, pero había malas condiciones meteorológicas. La primera misión fue en la madrugada del 7 de febrero. En esa sí yo decidí irme en esa misión como comandante. Dije, me voy yo con otro piloto en otro avión y salimos a las 3:30 de la madrugada con mal tiempo, malas condiciones meteorológicas terribles y sabíamos que nos íbamos a enfrentar con el Mirage 2000. Suponíamos, o por inteligencia sabíamos, que tenía un misil muy superior al nuestro. Ventajosamente no habían tenido ese misil, el Super 530, un misil de la misma casa de los nuestros, que eran el Magic 2. Inclusive tenían uno inferior al Magic 2. Después pudimos verificar eso, pero ahí pensábamos que tenían ese misil que nos podían disparar a 15 millas de distancia, cuando nosotros teníamos que acercarnos hasta las 6 o 5 millas para que el ojo del misil se enganche con el calor del motor y poder ser disparado. Entonces era una desventaja muy grande. Y la madrugada, las malas condiciones meteorológicas, el radar del Mirage 2000 era muy superior al radar Cyrano 4 que tenía el Mirage F1. Entonces nos engancharon de mucho más lejos. Y fue un combate electrónico. Yo hice unas maniobras para evadir el radar Doppler, que se llama, o el misil, si es que lo tenían, que era ponerme en vuelo invertido y hacia abajo en un split S, que se llama la maniobra. En la noche es muy peligroso hacer eso, no se ve nada, como sabemos. Mi número 2 igual estaba por ahí cerca, teníamos una diferencia de 2.000 pies. Pero así logramos evadir a los interceptores peruanos que venían escoltando aviones Canberra. Esa madrugada el Perú perdió un avión Canberra. No lo derribamos nosotros, se les cayó, no sé por qué, nunca lo encontraron. Recuerdo el nombre del piloto, era el capitán Percy Olivares, que si mal no me recuerdo. Nunca lo encontraron a los restos del avión en la selva, en la madrugada. Me imagino por las malas condiciones meteorológicas que había, o se desorientaron, no sé la verdad qué pasó, pero perdieron. De allí tuvimos otras misiones del 8. Con este accidente pararon los bombardeos nocturnos y comenzaron a hacerlos durante el día. Ellos llegaban al sector, lanzaban bombas sin un blanco específico a la selva, me imagino, con coordenadas, lanzaban las bombas donde caían, porque no había construcciones, todos estaban en trincheras del ejército, combatiendo abajo en trincheras, a pie y por patrullas. Las bombas bien podían causar daño a
al Ecuador o a los mismos peruanos. Pero yo he conversado mucho con oficiales del ejército. Casualmente anoche estuve aquí en Guayaquil en una conferencia que me pidieron del Círculo Militar y había oficiales del ejército ya retirados y nos contaban los estruendos que causaban esas bombas en la selva, pero realmente no hubo ni una sola baja por los bombardeos que hizo la Fuerza Aérea del Perú. En este caso, ¿usted pensaba que esta guerra iba a terminar con una paz definitiva, que fue la victoria tanto de los peruanos o ecuatorianos, porque cualquier país ansía la paz? En este caso fue una guerra muy importante, una guerra bisagra en la relación bilateral. Sí, usted dijo al principio y algo muy cierto, todos los años había problemas limítrofes, había enfrentamientos entre patrullas que a veces no progresaban porque ya llegaban los comandantes a un nivel más alto o diplomático y se solucionaba. En los meses de enero principalmente, que era el aniversario de la firma del protocolo de Río de Janeiro, que lo hicieron el 29 de enero de 1942. En ese protocolo quedó una parte sin delimitar, que fue descubierto después por un piloto de Fuerza Aérea, Edmundo Carvajal, comandante general de la Fuerza Aérea, con un ingeniero geógrafo del ejército, de apellido San Pedro. Descubrieron la existencia del río Cenepa, y eso hacía que no se pueda delimitar o no estaba bien delimitado, como habían dicho, la cordillera del Cóndor, y desde allí comenzaron los problemas. Entonces nosotros teníamos campamentos que después Perú decía que esa parte era de ellos, y así eran los ríos todos los años. Después de la misión del 10 de febrero, para contestar algo a su pregunta, a mi mente vinieron ese rato, volando mismo, decía, ¿qué hice con esto? ¿Qué hicimos con esto? O se viene una guerra general. Nosotros siempre le veíamos al Perú como una potencia, con muchos más aviones, con más armamento, más número de gente en todas sus fuerzas. O se viene una escalada muy grande con ataques a otros sitios, ya no un conflicto central, focalizado, o se detiene todo. Ventajosamente se detuvo todo. Después del 10 de febrero, que fue el día del derribo, más o menos de las 13 horas, 13:05 de la tarde, no hubo una sola misión más de bombardeo. La Fuerza Aérea Ecuatoriana obtuvo lo que nosotros llamamos en fuerzas aéreas la superioridad aérea. O sea, controlamos el aire. Y eso es una ventaja muy grande en una guerra, porque ya no pueden bombardear. Y no bombardeaban, no hostigaban a la gente del ejército que estaba en tierra. Así que conseguimos esa superioridad aérea. Ellos, los únicos vuelos más que realizaron era buscando a sus tripulaciones que cayeron en la selva, se eyectaron o fallecieron en los aviones, lamentablemente. Y se pararon, y a los 2 días de eso, Fujimori firmó la paz, o sea, decretó la paz, alguna cosa así, un cese al fuego, y después ya vinieron las negociaciones, vino la MOMEP, la misión de observadores militares de Ecuador-Perú, que estaba formada por los países garantes del protocolo, que eran Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile. Sí, los 4 países. Una Vinieron pregunta delegados. general, después usted habrá analizado los pormenores y temas periodísticos y políticos de lo que ocurrió en la guerra. Yo entrevisté al vicepresidente de aquel entonces, Lair, y al ministro de Salud de ese entonces, Alfredo Palacio, que después llegó a ser presidente de la República, sobre la actitud del presidente Fujimori, que fue a la zona de conflicto, una actitud que muchos peruanos la consideran patriótica. Y ellos me decían que era una actitud de provocación. Ustedes como militares, ¿cómo tomaron esta actitud del presidente Fujimori, que incluso puso en riesgo su vida? Sí, bueno, no puso en riesgo su vida, realmente yo sí creo que fue algo proselitista. La guerra mismo fue algo político, comenzó por problemas políticos, y sabemos que principalmente en el Perú estaba él en graves problemas políticos. Hicieron la guerra, y el hecho de ir al sector o estar cerca, a nosotros, el ejército nuestro, paró los bombardeos en ese día, bombardeos que hacían con unos cohetes que se llaman BM-21,
detuvieron los bombardeos porque no querían causar una baja al presidente, era lógico, no se trataba de eso. Y yo sé que se prohibieron los bombardeos y nosotros con los aviones no bombardeábamos. Los únicos que hacían ataques con aviones eran dando apoyo de soporte, apoyo aéreo aproximado, eran los A-37 nuestros, que estaban en Macas, en una población ¿Pero se puede cercana. considerar como una astucia de Fujimori hacer lo que hizo en la guerra? Yo más que astucia lo veo como algo proselitista, alguna propagandístico, típico de un político, ¿no? Hacer eso para recuperar su, su estado que tenía antes de popularidad, algo así. Lo veo de esa forma. ¿Y cómo E analiza irresponsable también. el manejo del presidente ecuatoriano, el arquitecto Sixto Durán Ballén, durante la guerra? Sixto Durán Ballén fue un líder, fue un patriota, realmente un hombre maduro, muy inteligente, muy honesto. Fue alcalde de Quito varios años antes y transformó a Quito como en sus alcaldías. Y luego cuando estuve presidente, con la madurez que tenía, el patriotismo que tenía, la cercanía que tenía y el respeto con Fuerzas Armadas. Ayer justo habló Alberto Dajic, también habló ayer en este seminario que estuve yo, esta conferencia, y él decía lo mismo. El poder político respetaba a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas respetábamos al poder político. La decisión del presidente fue que no dar un paso atrás, pero tampoco nos permitió bombardear. Teníamos helicópteros, una Ya no información se dio ni justo un paso atrás ni tampoco un paso adelante. O sea, exactamente. El 10 de equilibrado. febrero fueron pilotos del avión Jaguar y del CAFIR a recibir un briefing en Patuca, que era el centro de mando que tenía el ejército, con una carta, la posición donde estaban 4 o 5 helicópteros de MI-24, MI no sé cuántos, estos grandes. Todos los días estaban ahí esos helicópteros parados. Era muy fácil mandar una escuadrilla de aviones Jaguar o CAFIR y bombardearlos, pero no hubo la autorización del presidente. El presidente dijo, no, nosotros no atacamos, nos defendemos. Era muy difícil ganar una guerra defendiéndonos, solo defendiéndonos, pero realmente lo hicimos. Y si yo respeto también la opinión de los peruanos, tengo muchos amigos peruanos, que ellos ganaron la guerra, pero nosotros les derribamos 3 aviones en ese día, el 10 de febrero, y nosotros no perdimos ni un solo avión. Y ese derribo de los aviones determinó prácticamente la terminación del conflicto. Se pararon las operaciones aéreas y después de 2 días hubo el cese al fuego. Y claro, no se respetó la muerte de Giovanni Calles, que le dio, fue una emboscada después del cese al fuego que había decretado el mismo presidente Fujimori. Emboscaron y mataron, fue cuando mayor cantidad de muertos ecuatorianos tuvimos. Y en total creo que nosotros tuvimos 37 fallecidos. No, las guerras no se deberían medir por el número de fallecidos, pero realmente el Perú tuvo muchísimas bajas más. Y lo que usted dijo un principio, políticamente sí, lamentablemente sí, nos ganaron, pero creo que ganamos todos, ganamos los dos lados, porque firmamos la paz y vivimos en paz, y eso es muy bueno para los pueblos. Los que se enriquecían con la venta de armas, al menos con el Ecuador, ya no tienen, porque primero la economía nuestra está muy deteriorada y no hay una amenaza latente como había antes, y teníamos que estar constantemente equipándonos, entrenándonos. Ahora no, ahora estamos volcados a otro lado. Fuerzas Armadas tienen otros enemigos, que son enemigos también del Perú, que es el narcotráfico principalmente, y están dedicados más a combatir al narcotráfico que tanto daño hace a la sociedad. Yo creo que el Perú está haciendo lo propio también. La última pregunta, Y general. A veces en la guerra lo que más sufre es la memoria del pueblo. Y los veteranos de guerra, por lo general en nuestros países, no son tan considerados y respetados como ocurre o ocurrió en Europa. Lo mismo pasa en Perú y en Argentina con los veteranos de guerra de Malvinas. En este caso, ¿cómo considera el trato de sus compatriotas, los ecuatorianos, la sociedad y principalmente los jóvenes, hacia ustedes que lucharon por la patria y de alguna manera consiguieron un gran logro que es la pacificación con el hermano país del Perú? bueno, lo que dice es cierto, la memoria es frágil, se olvidan. En nuestro caso,
sí hay una gratitud del pueblo. Los condecorados como héroes, tenemos una pensión vitalicia, por decirle algo, ¿no? Que es un aporte económico no muy significativo, pero hay gente que sí le representa unos $700 al mes que reciba como gratificación pero eso solamente los que tenemos la condecoración, la Cruz de Guerra. Hay gente que quedó sin piernas del ejército, muchos pisaron minas y quedaron sin brazos, hay esa gente que... O estrés Y yo creo que psicológico, el famoso estrés postraumático luego de sí, la guerra. exactamente, exactamente. Hay algunos casos en el ejército y sí han tenido el apoyo del gobierno desde ese entonces y de Fuerzas Armadas, por supuesto, también. Y yo personalmente he participado en algunas conferencias, en entrevistas, la prensa destaca siempre lo que hicimos Fuerzas Armadas. En la guerra del Cenepa nos unió al pueblo ecuatoriano. Fue un acto en el que nos unimos, civiles y militares. Estuvimos muy unidos. Nos unió bastante eso. Había un apoyo total de la población, porque toda la vida habíamos tenido, históricamente, como digo, nos sentíamos atacados. Del 41 invadieron la provincia del Oro, estuvieron en poblaciones nuestras. O sea, había ese recelo, resentimiento con Perú, que con el pasar de los años ha mejorado y eso es muy bueno, repito, para los pueblos. Yo cuando estuve de comandante general y antes también como jefe de Estado Mayor, visité Perú, venían de allá los comandantes generales, los jefes de Estado Mayores de acá, y esas reuniones y se mantienen ahora todavía. Unas reuniones bilaterales donde se tratan asuntos profesionales y temas, ya no problemas de límite, sino problemas, esto que le digo, para la lucha O contra sea, el se podría narcotráfico. decir que antes del CENEPA era triste tener que enfrentar al vecino, al hermano, tanto para los Sí, sí, peruanos sí. como para ustedes. Lógico, sí, yo creo que sí, somos muy parecidos. Creo que de Sudamérica los más parecidos físicamente somos entre ecuatorianos y peruanos. Tenemos los mismos rasgos casi, muchas costumbres iguales y enfrentarnos, pero así son las guerras, ¿no? Así es. Fue diferente la de ustedes con Inglaterra, pero así son las guerras y para eso estamos nosotros, los Por militares. eso lo importante de la guerra es que a veces se llega a la paz como en este caso. Por eso es importante Exactamente, eso fue. resaltar lo que hicieron los peruanos y ecuatorianos. Sí, se firmó la paz, se ha mantenido, se ha respetado ese límite, se pusieron los hitos ya muchos años después, en la parte que no, habían 77 kilómetros que no estaban delimitados, 78 no kilómetros. tenían hitos, nada, ya está todo eso cerrado y ventajosamente yo creo que ya Hay no va a haber problema. un cementerio común, que eso también es Sí, bueno, sí, sí, sí. honrar la Ajá. memoria. Y yo espero y anhelo que no tengamos problemas ya con ninguno de nuestros vecinos, con Colombia o con Perú, y vivamos en paz y progresemos, que lo que necesitamos es unirnos para progresar. Muchísimas gracias. Que viva la hermandad peruano-ecuatoriana. Muchas gracias. Sí. Gracias a usted por la entrevista. Deseo éxitos con su libro y espero algún día tenerlo. Yo publiqué un libro muy pequeño también de mis memorias, de mi vida, y voy a tratar de subirlo a la red para que lo puedan leer las personas que así lo deseen. Muchas Muchas gracias. gracias.